qué atribuyes el aumento en los feminicidios? ¿Qué es un feminicidio primero? A ver, un feminicidio es un homicidio, pero con características especiales. ¿Cuáles son estas características especiales? Que se comete por el simple hecho de que la víctima es mujer. O sea, dicho de otra manera, hay una relación directa entre el asesinato y puede ser una relación sentimental, puede ser un odio generalizado hacia las mujeres o cualquier tipo de patología en donde la víctima tenga que ser mujer. De hecho, entonces es una subcategoría del homicidio y en México se clasifica de forma distinta porque en todos los códigos penales tiene un tratamiento distinto, una pena distinta y un procedimiento especial para el seguimiento de los casos. ¿A qué atribuyes el aumento en los feminicidios? Bueno, hay muchas razones por las cuales podemos atribuir el aumento de los feminicidios. Para empezar, en los últimos 6 años, y digo, ya lo dijo la Fiscalía General de la República, ha habido un aumento del 167%. O sea, es decir, si hacemos una retrospectiva, en 6 años se ha más que duplicado este tipo de delitos. Sobre todo, y digo, aquí sí tenemos que darle la razón a los grupos feministas, el feminicidio es una cuestión cultural. O sea, no es una cuestión que tenga que ver con un patrón delictivo. O sea, no es una respuesta al crimen organizado. Simple y sencillamente es una serie de patrones hacendados en las sociedades, en donde hay una serie de prácticas machistas y patriarcales que llevan a que en la mayoría de los casos hombres, digo, hay feminicidios que pueden cometer mujeres, pero en la mayoría de los casos hombres no controlen, por ejemplo, la violencia que generan hacia la mujer y esto detona en su muerte. ¿Por qué? Porque el feminicidio está relacionado con violencia intrafamiliar. O sea, es decir, no es un hecho aislado, sino que muchos de los casos que no llegan a feminicidio tienen su origen en violencia familiar o violencia en el noviazgo o violencia de pareja que viene de larga data. Víctor Manuel Sánchez, ¿hay países, cuáles son los países que más aventajados están en el combate o en la prevención del maltrato a la mujer? Bueno, sobre todo el caso paradigmático siempre es Islandia. Islandia es el país más igualitario. De hecho, es el país donde hay, por ejemplo, más ejecutivas en consejos de administración de empresas, que tienen más profesionistas, que han tenido más presidentas. Digo, obviamente no necesariamente pues, podemos hacer una comparativa con Islandia, pero si vemos en términos de Latinoamérica, los esquemas de protección de la mujer que tiene Chile o Costa Rica o Uruguay, pues realmente están también muy aventajados a pesar de ser países latinoamericanos. ¿Cuál fue el secreto de ellos? A ver, sobre todo la cuestión es aplicar la ley, pero algo muy importante que creo que en México ha faltado, concentrarse sí en la educación de nosotros los hombres. O sea, es decir, cambiar una serie de patrones, o sea, que venimos arrastrando y eso pues, tenemos que aceptarlo y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, o sea, porque hay lo que le llaman micromachismos. O sea, es decir, una serie de prácticas que a lo mejor no se materializan en violencia. Danos un ejemplo, licenciado. Pues, por ejemplo, lo que llaman mansplaining, cuando una mujer está hablando, que uno le interrumpe y trata de explicar cosas en donde a lo mejor ella es más experta que uno, ¿no? O el hecho en la casa de el que la mujer sirva la comida siempre a los hombres, o cuestiones así, reproducen una serie de patrones que hacen una disparidad social que luego van generando una serie de excesos que cuando son llevados a casos extremos, que digamos lo que nos debe preocupar más son estos casos extremos, llegan a violencia intrafamiliar y después puede derivar en feminicidios. Víctor, ¿hay algunas actitudes físicas, verbales, no sé, que nos pudieran decir, a lo mejor él puede ser un feminicidio?
feminicidio? Sí, digo, las especialistas han mencionado muchos. Por ejemplo, el hecho de que en discusiones se alce la voz, se golpea la pared, se avienten cosas, o sea, en las discusiones en la casa, debería de alertar. Cuando aunque no me pegue a mí, si ya aventó algo a la pared, si ya me alzó la voz, cuidado. Exacto, o sea, si en una discusión uno necesita utilizar la fuerza física para imponer, digamos, para imponerse en una situación, hay un riesgo, digamos, no es que la correlación sea perfecta, pero hay un riesgo. Y, levanta banderita. Exacto. Y lo que mencionaban hace un momento, el hecho de que si, por ejemplo, yo veo violencia intrafamiliar, en muchos de los casos de feminicidios lo que tenemos es un historial de mujeres que acudieron a las autoridades y que no necesariamente fueron atendidas. Digo, no en todos los casos, pero sí en un número muy importante. ¿Qué consejo le puedes dar tú a una mujer que vive ese tipo de, que todavía no llega a la violencia, que ya le están alzando la voz, que el hombre está aventando objetos, que le está pegando a la pared, o sea, que todavía no la toca a ella? A ver, yo creo que también, o sea, en la parte de la educación tiene que ser muy importante para las mujeres entender que esto puede ir a escalar y que se tienen que replantear incluso la necesidad de seguir como en pareja, o sea, o si es sano seguir en pareja. O sea, esto de salirse de la casa, aunque la presión social como sea, o sea, casi siempre la presión social es se sale de la casa y todo el mundo presiona porque vuelva, incluso cuando va a las autoridades o a las propias fiscalías, incluso en los centros de empoderamiento. No es malo salirse de la casa y lo que decían, es muy importante que exista una red de refugios que permitan que al menos por algunos días la mujer pueda estar ahí de manera segura para alejarla de cualquier posible situación de riesgo. ¿Qué sistema de justicia sería favorable para una mujer así en este tipo de casos? O sea, ¿El de Coahuila es bueno? A ver, es que institucionalmente, o sea, y en normas, el de Coahuila es muy bueno. O sea, es decir, sí tiene instituciones. Digamos, yo sí creo que hace falta como reforzar, pero también esta red de albergues y refugios, aunque también mucho de los recortes que ha habido fue por falta de dinero federal, o sea, que se recortó, o sea, no es algo atribuible a Coahuila, y en términos de normas, Coahuila es como muy bueno. La cuestión es que el esfuerzo institucional y legal tiene que ir acompañado también por un esfuerzo social, o sea, porque no solo es una cuestión del gobierno, o sea, es decir, quienes realizan los actos de violencia pues no forman parte de ningún gobierno, sino que tiene que ir acompañado. Licenciado, como hombres salimos a la calle, el sábado a las 12 de la noche, 1 de la mañana, caminando en la calle. Una mujer no. De hecho, una mujer ya le da miedo salir a la calle. ¿Qué opinas de ese fenómeno tan raro que está viviendo y tan peligroso? Bueno, pues es que es una situación de muchos años para atrás. O sea, quizás se ha acrecentado por tema de inseguridad, pero la verdad es que como sociedad no hemos generado el espacio para que las mujeres vayan solas por las calles. O sea, cuando uno va a Europa, perfectamente uno está a las 2, 3 de la mañana y las calles están llenas tanto de hombres como de mujeres. Lo mismo si vas a Argentina, a Chile o a algunos países de Sudamérica. No así en México. Pero, digo, mucho tiene el sentido de que no hemos generado estos ambientes donde ellas se sientan seguras. Víctor, digo, a lo mejor voy a causar un poquito de polémica, pero yo creo que en una relación de novios, de pareja, de marido y mujer y tal, siempre tiene un levantar la voz. O sea, siempre nos han levantado la voz y siempre les hemos levantado la voz en algún momento. No quiere decir que esto tenga que ser el pan de cada día, sí, pero sí me parece un poquito utópico el matrimonio de 5 años, de 10 años, que nunca en la vida uno de los dos le gritó al otro. Entonces, más bien es otro punto de quiebre en el pasar de un levantar la voz a hacer una agresión física. Sí, sin duda, Arnulfo. Es decir, a ver, no se puede pensar que en los matrimonios no haya discusiones.
o en cualquier relación de pareja, o sea, de novios o cualquier relación sentimental. En todas hay discusiones, en muchas se levantan la voz, en muchas se puede incluso utilizar palabras hirientes, aunque ya, digamos, ahí ya hay como ciertos síntomas amarillos, pero sí recalcar que regularmente si hay una especie de correlación directa en el uso de violencia, aunque no sea directa hacia la persona, o sea, esto que mencionábamos de golpear la pared, arrojar cosas, y digamos, o sea, tampoco se puede decir que no se da en otros casos, o sea, es decir, también la mujer puede arrojar objetos y eso no lo convierte en algo bien, o sea, es decir, eso tampoco lo justifica. No son determinantes, pero sí son medidas de alerta. Víctor, ¿cómo actúa un hombre que va a matar a una mujer? O sea, ¿lo planea con tiempo? ¿Es al momento? ¿Cómo es? Digo, es que hay mucha casuística, es decir, hay casos distintos porque las mentes son muy distintas. Pero regularmente lo que se ha visto es que la mayoría de los feminicidios que se cometen son actos impulsivos de momento, aunque hay muchos premeditados. O sea, por ejemplo, ¿cuáles son premeditados? Como el de Claudia, que se habla. Como el de Claudia. O sea, es decir, esto de que pues, no la pudo superar, insistió, la busca y genera un ambiente en donde digamos, se genera una reunión precisamente para cometer el acto, pero muchos de ellos también son de manera impulsiva. O sea, es decir, no hay un patrón único, aunque sí hay como rasgos distintivos de una u otra vertiente. Dice, todos los problemas se originan en la casa y es responsabilidad de los padres que no inculcan valores a los hijos. A mí me educaron con cinto y se lo agradezco a mis padres. ¿Qué opinas, licenciado? A ver, la educación es el elemento como clave, ¿no? en este asunto. Y obviamente las familias son las primeras que inculcan la forma de cambiar. Pero, digamos, incluso el mismo uso de violencia es el que se repite. O sea, es decir, es más probable que alguien utilice el cinto con sus hijos cuando lo utilizaron con él. Es más común que alguien golpee a su pareja cuando vio que su padre golpeó a su madre. Se repiten, vaya. Exacto, son patrones que se repiten y que muchas veces tampoco las personas somos conscientes de la gravedad del asunto. Licenciado, ¿cuál sería su llamado a la gente que nos está viendo para frenar esto que lamentablemente está ocurriendo? A ver, o sea, la cuestión es cuando vemos esta ola de feminicidio siempre pensamos en lo macro, o sea, siempre pensamos en lo que tienen que hacer los gobiernos y digamos los gobiernos sí tienen la responsabilidad de hacer cosas. Pero lo más importante, o sea, el cambio más importante, el gobierno no puede estar dentro de todas las casas. O sea, es precisamente lo que decían, o sea, cómo se le enseña a los hijos, al círculo que es más cercano, a generar esta nueva lógica de no violencia y que esto va a repercutir y lo lamentable es que no son cambios que se pueden dar muy rápido, sino que son cambios graduales y que va a llevar mucho tiempo cambiar esta dinámica de violencia sistemática hacia la mujer. Gracias, licenciado, por haber estado aquí con nosotros. Hombre, es un placer. Como siempre. Gracias por la Gracias, invitación. gracias. Vamos a la pausa y regresamos. 2,19, 29 grados centígrados.